Durante 300 años Israel ha pasado de una crisis a otra. Finalmente Dios escoge a un profeta llamado Samuel para que guíe a su pueblo. Sin embargo, Israel quiere más que un profeta, desea un rey. Saúl, el primero en llevar la corona, parece una elección perfecta. Es fuerte y alto, además de ser un guerrero valiente. No obstante, Saúl no cumple con las expectativas que Dios tiene en cuanto al rey de Israel. En la sierra de Efraín había un hombre sufita de Ramatayim. Su nombre era Elcaná, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efraimita. Elcaná tenía 2 personas como esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Siló, donde Ofni y Finés, los 2 hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba, a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces, Elcaná, su esposo, le decía: «Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy yo para ti mejor que 10 hijos?» Una vez estando en Siló, Ana se levantó después de la comida, y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: «Señor Todopoderoso, si te dignas a mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida, y nunca se le cortará el cabello». Como Ana estuvo orando largo tiempo ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo: «¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino». «No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción». «Vete en paz», respondió Elí, «que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido». «Gracias. Ojalá favorezca a usted siempre a esta sierva suya». Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento, su semblante cambió. Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Ramá. Luego, Elcaná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo: «Al Señor se lo pedí». Cuando Elcaná salió con toda su familia para cumplir su promesa y ofrecer su sacrificio anual al Señor, Ana no lo acompañó. «No iré hasta que el niño sea destetado», le explicó a su esposo. «Entonces lo llevaré para dedicarlo al Señor y allí se quedará el resto de su vida». «Bien, haz lo que te parezca mejor», respondió su esposo Elcaná. «Quédate hasta que lo destetes, con tal de que el Señor cumpla su palabra». Así pues, Ana se quedó en su casa y crió a su hijo hasta que lo destetó. Cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño, y a pesar de ser tan pequeño, lo llevó a casa del Señor en Siló. También llevó un becerro de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. Luego sacrificaron el becerro y presentaron el niño a Elí. Dijo Ana: «Mi señor, tan cierto como que usted vive, le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado, orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor, y Él me lo concedió. Ahora yo, por mi parte, se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva,
estará dedicado a él. Entonces Elí se postró allí, ante el Señor. Ana elevó esta oración: Mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Cada año su madre le hacía una pequeña túnica y se la llevaba cuando iba con su esposo para ofrecer su sacrificio anual. Elí entonces bendecía a Elcana y a su esposa, diciendo: Que el Señor te conceda hijos de esta mujer y a cambio del niño que ella pidió para dedicárselo al Señor. Luego regresaban a su casa. El Señor bendijo a Ana de manera que ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Durante ese tiempo, Samuel crecía en la presencia del Señor. Samuel, que era joven, todavía servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: Aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Elí. Samuel se acostó y a la mañana siguiente abrió las puertas de la casa del Señor, pero no se atrevía a contarle a Elí la visión. Así que Elí tuvo que llamarlo. Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué fue lo que te dijo el Señor?, le preguntó Elí. Te pido que no me lo ocultes. Que Dios te castigue sin piedad si me lo ocultas o si me ocultas una sola palabra de todo lo que te he dicho. Samuel se lo refirió todo, sin ocultarle nada, y Elí dijo: Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y confirmó todo lo que le había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Además, el Señor siguió manifestándose en Silo. Allí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. La palabra de Samuel llegó a todo el pueblo de Israel. En aquellos días, los israelitas salieron a enfrentarse con los filisteos y acamparon cerca de Ebenezer. Los filisteos que habían acampado en Afec desplegaron sus tropas para atacar a los israelitas. Se entabló la batalla y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando en el campo a unos 4.000 de ellos. Cuando el ejército regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Traigamos el arca del pacto del Señor, que está en Silo, para que nos acompañe
y nos salve del poder de nuestros enemigos. Así que enviaron un destacamento en Silo para sacar de allá el arca del pacto del Señor Todopoderoso, que reina entre los querubines. Los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban a cargo del arca del pacto de Dios. Cuando ésta llegó al campamento, los israelitas empezaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba. Los filisteos oyeron el griterío y preguntaron: ¿a qué viene tanto alboroto en el campamento hebreo? Y al oír que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos se acobardaron y dijeron: Dios ha entrado en el campamento. ¡Ay de nosotros, que nunca nos ha pasado algo así! ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos va a librar de las manos de dioses tan poderosos que en el desierto hirieron a los egipcios con toda clase de plagas? ¡Ánimo, filisteos! Si no quieren llegar a ser esclavos de los hebreos tal como ellos lo han sido de nosotros, ármense de valor y luchen como hombres. Entonces los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada. La matanza fue terrible, pues de los israelitas cayeron 30.000 soldados de infantería. Además, fue capturada el arca de Dios y murieron Ofni y Finés, los dos hijos de Elí. Un soldado que pertenecía a la tribu de Benjamín salió corriendo del frente de batalla y ese mismo día llegó a Silo con la ropa hecha pedazos y la cabeza cubierta de polvo. Allí se encontraba Elí sentado en su silla y vigilando el camino, pues su corazón le temblaba solo de pensar en el arca de Dios. Cuando el soldado entró en el pueblo y contó lo que había sucedido, todos se pusieron a gritar. ¿A qué viene tanto alboroto?, preguntó Elí al oír el griterío. El hombre corrió para darle la noticia. Elí ya tenía 98 años y sus ojos ni se movían, de modo que no podía ver. «Vengo del frente de batalla», le dijo a Elí. «Huí de las filas hoy mismo». «¿Qué pasó, hijo mío?», preguntó Elí. «Los israelitas han huido ante los filisteos», respondió el mensajero. «El ejército ha sufrido una derrota terrible. Además, tus dos hijos, Ofni y Finés, han muerto y el arca de Dios ha sido capturada». Solamente de oír mencionar el arca de Dios, Elí se fue de espaldas, cayéndose de la silla junto a la puerta. Como era viejo y pesaba mucho, se rompió la nuca y murió. Durante 40 años había dirigido al pueblo de Israel. No cabe duda de que la pérdida de sus hijos impactó rudamente a Elí, pero la pérdida del arca de la alianza lo golpeó aún más fuerte. El arca sagrada en manos paganas, impensable. La presencia misma de Dios ahora capturada por los filisteos, una tragedia. Los filisteos entendieron la victoria simbólica que habían ganado y rápidamente colocaron el arca junto a la estatua de su dios Dagón en el gran templo de Asdod, una de las 5 ciudades filisteas fortificadas. Sin embargo, Dios no sería burlado por los falsos dioses de los filisteos. Israel había sido traído aquí, en primer lugar, con el propósito de mostrarles al único Dios verdadero, a estas personas. Así pues, la estatua de Dagón cayó hecha pedazos sobre el piso del templo. Luego, Dios afligió a los filisteos con problemas físicos y después de 7 meses de pura miseria, los filisteos colocaron el arca sobre un carro y la enviaron de vuelta a los israelitas, quienes la mantuvieron en la ciudad fronteriza de Kiriat Jearim por 20 años, preguntándose qué harían con ella. Mientras tanto, Samuel insistió en que los israelitas dejaran de adorar a las deidades paganas y se volvieran al Dios verdadero. Él guió al pueblo al éxito en la dominación de los filisteos. No obstante, la gente obstinadamente pensaba que con un rey como él, que tenían los otros pueblos, se resolverían todos sus problemas de liderazgo. Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías, pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: «Tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones». Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor, pero el Señor le dijo:
considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad, no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses, así que hazles caso, pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey. Les explicó: esto es lo que hará el rey que va a ejercer el poder sobre ustedes. Les quitará sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, y para que le abran paso al carro real. Los hará comandantes y capitanes y los pondrá a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros, y ustedes les exigirá la 10ª parte de sus cosechas y vendimias para entregárselas a sus funcionarios y ministros. Además, les quitará sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá una 10ª parte de sus rebaños y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó: de ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor. «Hazles caso», respondió el Señor, «dales un rey». Entonces Samuel les dijo a los israelitas: «Regresen a sus pueblos». Había un hombre de la tribu de Benjamín muy respetado, cuyo nombre era Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, también benjaminita. Quis tenía un hijo llamado Saúl, que era buen mozo y apuesto como ningún otro israelita, tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. En cierta ocasión se extraviaron las burras de su padre Quis, y éste le dijo a Saúl: «Toma uno de los criados y ve a buscar a las burras». Saúl y el criado se fueron y cruzaron la sierra de Efraín hasta pasar por la región de Salisá, pero no las encontraron. Pasaron también por la región de Salín y después por el territorio de Benjamín, pero tampoco allí las encontraron. Cuando llegaron al territorio de Suf, Saúl le dijo al criado que lo acompañaba: «Vámonos, debemos regresar, no sea que mi padre comience a preocuparse más por nosotros que por las burras». El criado le contestó: «En este pueblo vive un hombre de Dios que es muy famoso. Todo lo que dice se cumple sin falta. ¿Por qué no vamos allá? A lo mejor nos indica el camino que debemos seguir». «Muy bien», dijo Saúl, «vamos». Dicho esto, se dirigieron al pueblo donde vivía el hombre de Dios. Saúl y su criado se dirigieron entonces a la ciudad. Iban entrando cuando Samuel se encontró con ellos, camino al santuario del cerro. Un día antes de que Saúl llegara, el Señor le había hecho esta revelación a Samuel: «Mañana, a esta hora, te voy a enviar un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás como gobernante de mi pueblo Israel, para que lo libre del poder de los filisteos. Me he compadecido de mi pueblo, pues sus gritos de angustia han llegado hasta mí». Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: «Ahí tienes al hombre de quien te hablé, él gobernará mi pueblo». Al llegar a la puerta de la ciudad, Saúl se acercó a Samuel y le preguntó: «¿Podría usted indicarme dónde está la casa del vidente?». «Yo soy el vidente», respondió Samuel. «Acompáñame al santuario del cerro, que hoy comerán ustedes conmigo. Ya mañana, cuando te deje partir, responderé a todas sus inquietudes. En cuanto a las burras que se te perdieron hace 3 días, ni te preocupes, que ya las encontraron». Y agregó: «Lo que Israel más desea, ¿no tiene que ver contigo y con toda la familia de tu padre?». «¿Por qué me dices eso?», respondió Saúl. «¿No soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel, y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín?». Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo: «Es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Hoy mismo, cuando te alejes de mí y llegues a Selsa, en el territorio de Benjamín, cerca de la tumba de Raquel, verás a 2 hombres.
Ellos te dirán: ya encontramos las burras que andabas buscando, pero tu padre ya no piensa en las burras, sino que ahora está preocupado por ustedes y se pregunta: ¿qué puedo hacer para encontrar a mi hijo? De ahí llegarás a Gibeá, de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al llegar en la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario en el cerro. Vendrán profetizando, precedidos por músicos que tocan liras, panderetas, flautas y arpas. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que está a tu alcance, pues Dios estará contigo. Cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón y ese mismo día se cumplieron todas esas señales. Después de esto, Samuel convocó al pueblo de Israel para que se presentara ante el Señor en Mizpa. Allí le dijo a los israelitas: así dice el Señor, Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto, yo los libré a ustedes del poder de los egipcios y de todos los reinos que los oprimían. Ahora, sin embargo, ustedes han rechazado a su Dios, quien los libra de todas las calamidades y aflicciones. Han dicho: no, danos un rey que nos gobierne. Por tanto, preséntense ahora ante el Señor por tribus y por familias. Dicho esto, Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel y al echar la suerte fue escogida la tribu de Benjamín. Luego mandó que se acercara la tribu de Benjamín, familia por familia, y la suerte cayó sobre la familia de Matri y finalmente sobre Saúl, hijo de Quis. Entonces fueron a buscar a Saúl, pero no lo encontraron, de modo que volvieron a consultar al Señor. ¿Ha venido aquí ese hombre? Sí, respondió el Señor, pero se ha escondido entre el equipaje. Fueron corriendo y lo sacaron de allí, y cuando Saúl se puso en medio de la gente, vieron que era tan alto que nadie le llegaba al hombro. Dijo entonces Samuel a todo el pueblo: miren al hombre que el Señor ha escogido, no hay nadie como él en todo el pueblo. ¡Viva el rey!, exclamaron todos. A continuación, Samuel le explicó al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro que depositó ante el Señor. Luego mandó que todos regresaran a sus casas. También Saúl se fue a su casa en Gibeá, acompañado por un grupo de hombres leales, a quienes el Señor les había movido el corazón. El futuro rey encontrado escondido entre el equipaje pudo haber sido la inauguración de un reinado menos prometedor de la historia. El resto de la historia de Saúl es igual de impredecible. Aunque fue elegido por Dios, resultó ser un hombre celoso, impaciente e impetuoso. Sin embargo, dirigió al pueblo en la batalla y ellos se unieron para apoyar a un fuerte líder central, forjando una nación de las tribus locales. Nahás el amonita subió contra Jabes de Galaad y la sitió. Los habitantes de la ciudad le dijeron: haz un pacto con nosotros y seremos tus siervos. Haré un pacto con ustedes, contestó Nahás el amonita, pero con una condición: que le saque a cada uno de ustedes el ojo derecho. Así dejaré en desgracia a todo Israel. Danos 7 días para que podamos enviar mensajeros por todo el territorio de Israel, respondieron los ancianos de Jabes. Si no hay quien nos libre de ustedes, nos rendiremos. Cuando los mensajeros llegaron a Gibeá, que era la ciudad de Saúl, y le comunicaron el mensaje al pueblo, todos se echaron a llorar. En esos momentos Saúl regresaba del campo arreando sus bueyes y preguntó: ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué están llorando? Entonces le contaron lo que habían dicho los habitantes de Jabes. Cuando Saúl escuchó la noticia, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, enfurecido. Agarró 2 bueyes, los descuartizó y con los mensajeros envió los pedazos por todo el territorio de Israel, con esta advertencia: así se hará con los bueyes de todo el que no salga para unirse a Saúl y a Samuel. El temor del Señor se apoderó del pueblo, y todos ellos, como un solo hombre, salieron a la guerra. Saúl los reunió en Besek para pasar revista, y había 300.000 soldados de Israel y 30.000 de Judá. Luego les dijo a los mensajeros que habían venido: vayan y díganle a los habitantes de Jabes de Galaad: mañana, cuando más calor haga, serán librados. Los mensajeros fueron y les comunicaron el mensaje a los de Jabes. Estos se llenaron de alegría y les dijeron a los amonitas: mañana nos rendiremos y podrán hacer con nosotros lo que bien les parezca.
Al día siguiente, antes del amanecer, Saúl organizó a los soldados en 3 columnas. Invadieron el campamento de los amonitas, hicieron una masacre entre ellos hasta la hora más calurosa del día. Los que sobrevivieron fueron dispersados, así que no quedaron 2 hombres juntos. El pueblo le dijo entonces a Samuel: ¿quiénes son los que no querían que Saúl reinara sobre nosotros? Entréguenlos, que vamos a matarlos. Nadie va a morir hoy, intervino Saúl. En este día el Señor ha librado a Israel. Vengan, le dijo Samuel al pueblo, vamos a Gilgal para confirmar a Saúl como rey. Todos se fueron a Gilgal y allí, ante el Señor, confirmaron a Saúl como rey. También allí, ante el Señor, ofrecieron sacrificios de comunión y Saúl y todos los israelitas celebraron la ocasión con gran alegría. Samuel le habló a todo Israel. Préstenme atención, dijo. Yo les he hecho caso en todo lo que me han pedido y les he dado un rey que los gobierne. Ya tienen al rey que va a dirigirlos. No obstante, cuando ustedes vieron que Nahás, rey de los amonitas, los amenazaba, me dijeron: no, queremos que nos gobierne un rey. Y esto a pesar de que el Señor su Dios es el rey de ustedes. Pues bien, aquí tienen al rey que pidieron y que han escogido, pero tengan en cuenta que es el Señor quien les ha dado ese rey. Si ustedes y el rey que los gobierne temen al Señor su Dios y le sirven y le obedecen, acatando sus mandatos y manteniéndose fieles a Él, magnífico. En cambio, si lo desobedecen y no acatan sus mandatos, Él descargará su mano sobre ustedes, como la descargó contra sus antepasados. Y ahora préstenme atención y observen con sus propios ojos algo grandioso que el Señor va a hacer. Ahora no es tiempo de lluvias, sino de cosecha. Sin embargo, voy a invocar al Señor y Él enviará truenos y lluvia. Así se darán cuenta de la gran maldad que han cometido ante el Señor al pedir un rey. Samuel invocó al Señor y ese mismo día el Señor mandó truenos y lluvia. Todo el pueblo sintió un gran temor ante el Señor y ante Samuel. Le dijeron a Samuel: ora al Señor tu Dios por nosotros, tus siervos, porque no nos quite la vida. A todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedirle un rey. No teman, replicó Samuel, aunque ustedes han cometido una gran maldad, no se aparten del Señor, más bien sírvanle de todo corazón. No se alejen de Él por seguir a ídolos inútiles que no los pueden ayudar ni rescatar, pues no sirven para nada. Por amor a su gran nombre, el Señor no rechazará a su pueblo. De hecho, Él se ha dignado hacerlos a ustedes su propio pueblo. En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto, pero los exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. Si persisten en la maldad, tanto ustedes como su rey serán destruidos. Después de la severa advertencia de Samuel, Saúl trató de reinar con éxito, pero siempre parecía estar un paso detrás del sentido común. Cuando enfrentaba la batalla, fallaba en medir la fuerza del enemigo y a continuación impulsivamente tomaba las cosas en sus propias manos mientras esperaba a Samuel. ¿Qué clase de rey era este? Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel y su reinado duró 42 años. De entre los israelitas, Saúl escogió 3.000 soldados, 2.000 estaban con él en Mimás y en los montes de Betel, y 1.000 estaban con Jonatán en Gibeá de Benjamín. Al resto del ejército Saúl lo mandó a sus hogares. Jonatán atacó la guarnición filistea apostada en Geba, y esto llevó a los oídos de los filisteos. Entonces Saúl mandó que se tocara la trompeta por todo el país, pues dijo: que se enteren todos los hebreos. Todo Israel se enteró de esta noticia. Saúl ha atacado la guarnición filistea, así que los israelitas se han hecho odiosos a los filisteos. Por tanto, el pueblo se puso a las órdenes de Saúl en Gilgal. Los filisteos también se juntaron para hacerle la guerra a Israel. Contaban con 3.000 carros, 6.000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena de la orilla del mar. Avanzaron hacia Micmas, al este de Bet-Aven, y allí acamparon. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad, en Galaad. Saúl se había quedado en Gilgal,
y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Allí estuvo esperando 7 días según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó: «Tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión», y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó. Pero Samuel le reclamó: «¿Qué has hecho?». Y Saúl le respondió: «Pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Mimás, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto». «Eres un necio», le replicó Samuel. «No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato». Un día Samuel le dijo a Saúl: «El Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso: he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca, no le tengas compasión. Mátalos a todos, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, toros, ovejas, camellos y asnos». Saúl reunió al ejército y le pasó revista en Tel-Ajim. Eran 200.000 soldados de infantería más 10.000 soldados de Judá. Saúl atacó a los amalecitas desde Javilá hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amelec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Saúl pecó contra Dios de nuevo. Dios le había dado instrucciones de destruir toda propiedad de los amalecitas. Sin embargo, Saúl conservó una buena parte de ella. Apartando el ganado bueno, Saúl declaró su intención de ofrecer estos animales como sacrificios a Dios. Aún esto constituía una desobediencia. Samuel, triste porque Saúl había fallado como rey, le advirtió que su tiempo se había acabado. Era hora de encontrar un sucesor. No obstante, habiendo disfrutado de los beneficios de su alto cargo, Saúl no se retiraría sin resistencia. Continuará.